Guerra jurídica, lawfare, es la persecución judicial, instrumentalización de la justicia, judicialización de la política, guerra jurídica o guerra judicial, en inglés, lawfare, es la expresión usada para referirse a la utilización abusiva o ilegal de las instancias judiciales, nacionales e internacionales, manteniendo una apariencia de legalidad para inhabilitar o provocar el repudio popular contra un oponente. La persecución judicial permite obtener diversos resultados, desde detener indebidamente a los adversarios políticos, paralizar financieramente y desprestigiar oponentes, hasta debilitar o deponer gobiernos. La guerra judicial se relaciona y suele coincidir con el fenómeno del golpe blando, una forma de acceso indebido al ser político sin utilizar las fuerzas militares, manipulando las divisiones internas de las sociedades, las redes sociales y los medios de comunicación. La expresión comenzó a ser utilizada a principios del siglo XXI en el ámbito de los estudios estratégicos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, para cuestionar la utilización de las instancias judiciales internacionales para proteger los derechos humanos por parte del bando más débil de una guerra. Con este fundamento, el concepto ha sido utilizado por Estados Unidos para desconocer la autoridad de la Corte Penal Internacional. Algunos estudios relacionan la persecución jurídica con las violaciones de derechos humanos cuando la ley de una nación se vuelve contra sus propios funcionarios. Más recientemente se ha asociado con la extensión de la jurisdicción universal para juzgar violaciones de derechos humanos, que permite a individuos, grupos o países enjuiciar a funcionarios de otro país. Detrás de la jurisdicción universal se encuentra una visión de la Ilustración, que opina que todas las personas están dotadas de los derechos humanos básicos y que infringir los derechos de toda persona, sin importar dónde se encuentre, esta supone una violación conforme a los principios internacionalmente acordados del bien y del mal. El juez Roberto H. Jackson, en su calidad de fiscal jefe en los juicios de Nuremberg, en una famosa frase indicó que un tribunal internacional podría sancionar los actos por la captura de oficiales nazis en la Alemania fascista. En realidad, era una carga distorsionada de la propia ley en un instrumento de opresión. Pero fue mucho más allá de lo tolerable por la civilización moderna. En la jerga de la guerra jurídica, los juicios de Nuremberg se podrían describir como una especie de guerra jurídica contra la jurisdicción universal, contra los oficiales alemanes después de la Segunda Guerra Mundial. A pesar de que la asimetría en este caso sería la del más fuerte contra el más débil, ya que los aliados habían derrotado a los nazis, y la victoria deseada de relaciones públicas en la exposición detallada de las atrocidades del Holocausto. Lo que realmente pasó con el doctor Manuel Valdizón, a quien le arrebataron la presidencia en las elecciones del 2015. Eso se llama guerra jurídica, lawfare. Con esto afectaron de gran manera a nuestra nación. A continuación les presentamos una investigación a profundidad sobre las mentiras y que utilizaron el sistema de justicia para acabar políticamente con Valdizón. Jueces vinculados a una determinada parcialidad política, amenazas e intimidación a testigos poco fiable para declarar en contra de un objetivo político, implantación, manipulación, ausencia de pruebas y la implicación partidista de los grandes medios de comunicación. Efectuaron 11 allanamientos, 10 en la capital y 1 en Quiché. Uno de ellos se hizo en el inmueble donde reside Manuel Antonio Valdizón Méndez, Residenciales Praga. Allí fueron encontrados artículos de lujo, dinero en efectivo, en dólares y en quetzales, y documentos del señor Valdizón. Al realizar los operativos
las personas que recibieron a los funcionarios que adelantaban el registro, al verificar la identidad de estas personas, resultaron que tenían órdenes de captura en otros procesos penales y fueron dejados a disposición de las autoridades correspondientes. Algunas fotografías del lugar del allanamiento, una tarjeta hallada en la caja fuerte del señor Valdizón, entregada precisamente por Odebrecht, la colección de carros lujosos, dinero incautado. Otro allanamiento importante para destacar es el que se hizo en la empresa Regal Group, Sociedad Anónima, porque de acuerdo con la investigación fue en este inmueble en el que los directivos de Odebrecht se reunieron con Manuel Valdizón y con Diego Chacón, y aquí justamente se encontraron las oficinas contables y administrativas de los hoteles Ramada Tikal, Ramada Quetzaltenango, Petén Espléndido y Casa Imperial, de los que se ha señalado siempre la propiedad del señor Valdizón, y con este hallazgo de la documentación, que será naturalmente objeto de análisis, podría confirmarse efectivamente sin duda ya esta circunstancia. Se localizó además la oficina, como mencionaba, del señor Valdizón y los documentos que lo vinculan con la cadena de hoteles. También el allanamiento, registro e incautación en el inmueble que utiliza como oficina el señor Diego Chacón Yurruita, en la que se encontró información de varias entidades que guardan relación con la investigación y con los señores Manuel Valdizón, Jorge Antillón y Pablo Llanes, todos vinculados al caso. Esto es lo que le ocurrió a Manuel Valdizón, mediáticamente señalado y condenado al mismo tiempo por el caso Odebrecht. De la situación del señor Valdizón en los Estados Unidos, nosotros solicitamos la orden de captura al órgano jurisdiccional competente, y al establecer que no se encontraba en el país, entonces nos dirigimos a Interpol y se subió la alerta roja. Dependemos ahora del trámite que se lleve a cabo en los Estados Unidos, del cual el Ministerio Público no tiene ninguna intervención. Todo con el afán de quien ostentaba el control de la justicia y que la exfiscal Tel Maldana pudiera llegar a ser presidenta, apoyada por Iván Velázquez, quien había sido denunciado por Valdizón por manipular el sistema de justicia, aplicando una justicia selectiva y politizada. Los guatemaltecos les pido que estén atentos y que no caigan en la manipulación que los ricos de este país han orquestado contra Manuel Valdizón. Valdizón no fue funcionario público ni manejó fondos del Estado, fue solamente candidato que, como cualquier político o partido, recibió financiamiento de campaña. Sin embargo, lo acusaron por delitos distintos, tratando de destruirlo junto a su familia, pretendiendo extinguir bienes que pertenecen al patrimonio familiar que por generaciones han tenido. Se sabe que Tel Maldana e Iván Velázquez, con el apoyo de Juan Francisco Sandoval de Fesi, armaron el caso Odebrecht y acusaron a Valdizón de delitos que no cometió. En diciembre del año 2011 se realizó la primera reunión entre el señor Sinibaldi y el señor Lima Machado, directivo de Odebrecht en Guatemala. En 2012 asumió como ministro de Comunicaciones el señor Sinibaldi, y a finales de ese mismo año se adjudicó y firmó con Odebrecht el contrato para la rehabilitación de la ruta existente y ampliación a 4 carriles de la ruta. Sería autorizada con su firma y la de un viceministro.
Contamos con declaraciones testimoniales de representantes y directivos de Odebrecht. Tenemos información de las cuentas utilizadas para el pago y recepción de los sobornos. En 2013, el señor Sinibaldi y Arturo Batres fueron los beneficiados con las transferencias ilícitas. Vemos en la pantalla las cuentas que recibieron los sobornos del año 2014 y cómo el Banco de Brasil realizó el primer pago del año 2014, el 14 de marzo, a la constructora Odebrecht. A partir de junio del 2014 se realizaron transferencias ilícitas a empresas relacionadas con el señor Manuel Valdizón. El caso nos reporta el préstamo por el que fueron sobornados el Partido Patriota y el Partido UNE en el Congreso fue aprobado en el 2013. En lo que respecta al señor Manuel Antonio Valdizón, recordamos que había sido candidato a la presidencia en el año 2011 por el partido líder, que perdió en aquella oportunidad frente a Otto Pérez Molina del Partido Patriota, partido al que pertenecía precisamente Alejandro Sinibaldi, y el Partido Patriota, el presidente Pérez Molina, tomó posesión el 14 de enero del 2012. Desde ese mismo momento, el partido líder y el propio Manuel Valdizón inician o continúan en una campaña electoral ya con miras a las elecciones del 2015, que, como recordarán, igualmente perdió el señor Valdizón, que no alcanzó a llegar a la segunda vuelta. En febrero de 2013, Sinibaldi realiza una reunión en su casa con un directivo de Odebrecht y con Manuel Valdizón, y en esa oportunidad los presenta y le indica al directivo que para Manuel Valdizón corresponde a la cantidad de $3 millones. Es decir, que ya había un acuerdo entre Manuel Valdizón y Alejandro Sinibaldi, en virtud del cual al señor Valdizón le corresponderían $3 millones, y lo que se pretendía en esta reunión era dar por parte de Alejandro Sinibaldi la instrucción al directivo de Odebrecht. De manera que, en coordinación con Alejandro Sinibaldi y en concierto con estos directivos de Odebrecht, Manuel Valdizón recibió la suma de $1.360.000 de los 3 millones pactados por concepto de comisiones ilícitas. Esta es por lo menos la información de la que hasta el momento disponemos. Hay el desglose de los pagos a las empresas y personas vinculadas con Manuel Valdizón. Jorge Eduardo Antillón Klusman, que está relacionado como beneficiario en las 2 transferencias electrónicas desde una empresa sin identificar, pero de la que sí se tiene su número de cuenta y la cuenta beneficiaria en el Main Bank. El total de pago que se realizaron a la empresa constructora Odebrecht por parte de Guatemala fue por $249.824.349, de los que, a título de sobornos, de la manera como se ha detallado, se entregaron $17.900.000. El pasado sábado se efectuaron 11 allanamientos, 10 en la capital y 1 en Quiché. La bancada y el partido de Valdizón votó en contra del préstamo, así evidencia que no existió asociación ilícita, tampoco cohecho, menos lavado de dinero.
Valdizón, en un intento de defenderse de las acusaciones, quiso realizar un programa en Facebook al que denominó La Otra Cara de la Moneda, pero bastó unos minutos para que fuera fuertemente censurado y sacado de la red social. Al indagar e investigar este caso, es evidente estar frente a un caso judicial montado con la información alterada o manipulada, con testigos coaccionados y amenazados que ni siquiera sabían de qué se trataba, implicando e incriminando de la misma manera a representantes y colaboradores de la empresa de la familia Valdizón para presentar a la opinión pública mediante una flamante conferencia de prensa tratando de vincular a Valdizón con el exministro Sinibaldi, en una empresa que era legítima de la familia Ramina Valdizón, en la cual no existía ningún funcionario público que haya manejado fondos del Estado ni el mismo Valdizón. Mientras que Aldana había declarado en su organigrama que era una estructura criminal. Consta en archivos que las acciones y las capturas estaban basadas a un audio donde Valdizón requería un soborno en el año 2012. Valdizón se reúne en una oficina suya ubicada en la carretera a El Salvador con el nuevo directivo de Odebrecht, con el propósito de gestionar un pago por $900.000. De manera que, en coordinación con Alejandro Sinibaldi y en concierto con estos directivos de Odebrecht, Manuel Valdizón recibió la suma de $1.360.000 de los 3 millones pactados por concepto de comisiones ilícitas. Lo cual nuestro equipo de investigadores que investiga este reporte constató que no existe, lo cual confirma que Aldana mintió. Fue así como en el 2017 planifican la captura de Valdizón, a quien en enero del 2018 fue capturado en el aeropuerto de Miami, Florida, Estados Unidos, luego de que su visa fuera cancelada y a su llegada optó por aceptar cargos en Estados Unidos, consciente que en Guatemala, además de estar amenazado de muerte, solo llegaría a ser condenado sin ningún juicio previo ni garantía constitucional, ya que Aldana, Velázquez y Robinson manejaban a jueces fiscales vinculados a la izquierda y aunque según expertos pudo haber sido coordinada con el ex embajador Robinson, aliado incondicional de Aldana, uno de los fuertes impulsores a su candidatura presidencial. Telma, Robinson y Velázquez se reunieron con algunos medios de comunicación como Prensa Libre, Nómada, Soy 502 y Guatevisión para mediatizar el caso y darle credibilidad al montaje. Acordaron ataques contra Valdizón, incluso haciendo reportajes de sus propiedades aduciendo que eran adquiridos ilegalmente cuando en realidad forman parte de un patrimonio de la familia. Jueces vinculados a una determinada parcialidad política, amenazas e intimidación a testigos poco fiables para declarar en contra de un objetivo político, implantación, manipulación, ausencia de pruebas y la implicación partidista de los grandes medios de comunicación. Esto es lo que le ocurrió a Manuel Valdizón, mediáticamente señalado y condenado al mismo tiempo por el caso Odebrecht, todo con el afán de quien ostentaba el control de la justicia y que la exfiscal Telma Aldana pudiera llegar a ser presidenta. Sí, vemos cómo la cabeza de esa comisión ha dirigido con saña el ataque en contra del partido de oposición. Es indudable que hasta el más neófito en ese tema jurídico puede darse cuenta que hoy la justicia está siendo parcializada. Valdizón no fue funcionario público ni manejó fondos del Estado. Fue solamente candidato que, como cualquier político o partido, recibió financiamiento de campaña. Sin embargo, lo acusaron por delitos distintos, tratando de destruirlo junto a su familia. Testigos e implicados en el caso han declarado que el líder recibió financiamiento para su campaña de Odebrecht en el 2015, porque Valdizón sería presidente. Sin embargo, manipularon la denuncia inventando que lo otorgado para financiamiento fue un soborno en el 2013. Ingresaron e incidieron ilegalmente en el sistema de cómputo del Tribunal Supremo Electoral para restar votos a Valdizón y junto a Robinson imponer a los guatemaltecos un presidente. Comisionado, hay un fraude electoral, comisionado.
a quien lo obligaron a aceptar cargos bajo la amenaza de hundirlo en la cárcel si no lo hacía. Valdizón fue arrestado en un vuelo hacia Estados Unidos luego de que su visa fuera cancelada y a su llegada optó por aceptar cargos en Estados Unidos, consciente que en Guatemala, además de estar amenazado de muerte, solo llegaría a ser condenado sin ningún juicio previo ni garantías constitucionales, ya que Aldana, Velázquez y Robinson manejaban a jueces y fiscales vinculados a la izquierda. La FESI acusó sin pruebas a candidatos afines a Valdizón y llevaron incluso a la cárcel al vicepresidenciable de ese entonces, Edgar Barquín, a quien lo obligaron a aceptar cargos bajo la amenaza de hundirlo en la cárcel si no lo hacía. Ahora, si son constitutivos de delito o no esos hechos, es un tema que el señor juez va a determinar el 29 de junio. Es decir, yo sigo manifestando de que estos hechos que yo realicé, en mi opinión personal, no son constitutivos de ningún ilícito. El movimiento No Te Toca, que dañó a un popular Valdizón, fue pagado por empresarios y Alejandro Sinibaldi. En ese orden de ideas, influenciaron a la población y órganos jurisdiccionales donde la opinión pública se toma tristemente en cuenta para las decisiones y resoluciones judiciales. Pero a finales de 2020 también el exministro Alejandro Sinibaldi señaló en ese mismo caso, declaró públicamente que Manuel Valdizón no tuvo participación alguna en el caso Odebrecht. Que a mí me acusen de que yo les pedí a Odebrecht dinero para darle a Manuel Valdizón es una mentira. Yo no entiendo la razón. Yo nunca pedí que le dieran dinero a ellos. Alejandro Sinibaldi, quien estuvo mucho tiempo fuera del país debido a varias órdenes de aprehensión que pesan en su contra. Primero, fue muy importante saber que para Guatemala, que él venía a enfrentar la justicia. Sabemos y tenemos nosotros de alguna manera la confianza de que la actitud de él es buena, de que viene con el propósito de aclarar su situación jurídica y también con un determinado propósito de señalar quiénes son los realmente involucrados en esta trama de supuesta corrupción de la cual ha sido víctima. Nos ha parecido un poquito, nos ha causado un poco de suspicacia en determinado momento el hecho de saber que el juez que lleva la causa, que es el juez Miguel Ángel Gálvez, y que la persona que lo está investigando sea el licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro. Y la suspicacia radica en que el señor Alejandro Sinibaldi tiene muchas cosas que hablar, incluido el caso Odebrecht, donde todos sabemos que el licenciado Juan Francisco Sandoval es el fiscal de la FESI, tiene parte de responsabilidad penal ahí por haber realizado malas investigaciones. De alguna manera relacionada en diferentes casos de corrupción, no solo en Guatemala, sino a nivel latinoamericano, y debido a ello varios de sus personeros fueron perseguidos y fueron procesados penalmente, y hoy algunos se encuentran cumpliendo penas de prisión. Guatemala no fue la excepción, y lo importante aquí es tener claro que se ha tratado de indicar de que pudo haber tenido la responsabilidad el señor Sinibaldi, que pudo haber incluso responsabilidad del doctor Manuel Valdizón, a quien no tengo el gusto o disgusto de conocer, pero sí porque soy el abogado que lleva el caso, porque he tenido los medios de investigación, los he podido fiscalizar y verificar. He podido comprobar que aquí, en el caso de Odebrecht, no es el doctor Manuel Valdizón, no, posiblemente no sea el señor Alejandro Sinibaldi, posiblemente no sean las personas quien hoy están sufriendo una prisión aquí en Guatemala. El único responsable de que este caso esté en la impunidad, de que esa carretera donde se trasladan o se transitan diferentes personas con nacionales no es determinada, tiene un nombre y un apellido, y esto es única responsabilidad del licenciado Juan Francisco Sandoval Alfaro, el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, quien tuvo a su cargo llevar a cabo la investigación. Y hubiera sido tan fácil, César, si en vez de armar un procedimiento
mediático y encarcelar a personas que tal vez no tenían mayor relevancia en esto, hubiera solicitado que se hicieran efectivas las garantías que respaldaban la obra. Usted bien sabrá que toda obra que se construye por parte del Estado está respaldada por fianzas, y esas fianzas hubieran podido garantizar perfectamente el cumplimiento de la obligación. Si hubiéramos ejecutado estas garantías, hubieran obligado a la entidad brasileña que aportara el dinero correspondiente, con lo cual la obra se hubiera terminado. Sin embargo, por una mala interpretación legal, por mala fe, por dolo, quiero pensar, en determinado momento, el licenciado Juan Francisco Sandoval evita llevar a cabo los procedimientos legales para que esta obra se pudiera concluir y de alguna manera inicia un procedimiento penal, el cual arranca yendo a Brasil a pasear y a tomar declaraciones de colaboradores eficaces, quienes obviamente, con tal de salvar su pellejo, involucraron a muchas personas que hoy hemos venido a constatar que son inocentes y que no tienen ninguna relación en el caso Odebrecht. El licenciado Juan Francisco Sandoval, de una forma abusando de su cargo, pues como usted sabrá, ningún funcionario público guatemalteco puede ejercer labores de investigación fuera del país, menos en Brasil, donde es considerado como un simple turista, no en calidad de funcionario público y menos de fiscal. Estas acciones solo perjudican a buenos guatemaltecos y sus familias inocentes se pierden la credibilidad y la certeza jurídica en el sistema. Además, deja un país desconcertado, sin derecho a una democracia real, que ha sufrido la judicialización de la política y manipulación de la justicia. Al final perdieron guatemaltecos, que tuvieron que soportar un gobierno impuestos por intereses distintos a su voluntad. Testigos e implicados en el caso han declarado que el líder recibió financiamiento para su campaña de Odebrecht en el 2015 porque Valdizón sería presidente. Sin embargo, manipularon la denuncia inventando que todo lo otorgado para financiamiento fue un soborno en el 2013 por apoyar el préstamo que nunca pasó. Sin embargo, los que sí votaron, apoyaron y sí recibieron realmente un soborno siguen en impunidad. La finalidad era destruir jurídicamente a Valdizón un año antes de las elecciones para que la exfiscal Aldana fuera la presidenta, todo confabulado con Todd Robinson. Cabe resaltar que todos los partidos recibieron fondos, pero se parcializaron para atacar únicamente a Valdizón. En febrero de 2013, Sinibaldi realiza una reunión en su casa con un directivo de Odebrecht y con Manuel Valdizón, y en esa oportunidad los presenta y le indica al directivo que para Manuel Valdizón corresponde la cantidad de $3 millones, es decir, que ya había un acuerdo entre Manuel Valdizón y Alejandro Sinibaldi, en virtud del cual al señor Valdizón le corresponderían $3 millones, y lo que se pretendía en esta reunión era dar por parte de Alejandro Sinibaldi la instrucción al directivo de Odebrecht. Recordamos también cómo Velázquez y grupos de izquierdas apoyados por Robinson lograron el fraude en el 2015 cancelando las elecciones en 17 municipios y junto a Telma Aldana ingresaron e incidieron ilegalmente en el sistema de cómputo del Tribunal Supremo Electoral para restar votos a Valdizón y junto a Robinson imponer a los guatemaltecos un presidente. Posterior a ello, el mismo Valdizón denunció fraude electoral por los medios de comunicación y actores como el expresidente Otto Pérez Molina, declarando públicamente que la embajada norteamericana había intervenido junto a los demás actores mencionados. Vemos cómo la cabeza de esa comisión ha dirigido con saña el ataque en contra del partido de oposición. Es indudable que hasta el más neófito en ese tema jurídico puede darse cuenta que hoy la justicia está siendo parcializada. Valdizón, después de estar exiliado en Nicaragua y haber sido traicionado por una buena parte de los diputados miembros del partido líder, algunos diputados encabezados por Alejandro León,
le proponían a Valdizón en el exilio una candidatura presidencial con un nuevo partido para las elecciones en el 2019. Esta información llegó a oídos de la que en ese entonces era fiscal del Ministerio Público, Telma Aldana, quien también tenía aspiraciones a la presidencia, lo que hizo que Valdizón se convirtiera en objetivo de persecución y ataque judicial, así no fuera un oponente para la Sandra Torres, al igual que Valdizón, sería candidata a la presidencia en el 2019, convirtiéndose en un obstáculo para Telma Aldana en su camino a las elecciones. En ese entonces, el partido UNE y su bancada en el Congreso le servía a Aldana y a la comisión para aprobar su presupuesto. Sin embargo, Telma planificó todo para acusar criminalmente a Torres y un grupo de empresarios, financistas y colaboradores de la UNE, de la misma forma que a Valdizón, solo que ahora para inhabilitar a Sandra Torres en las elecciones del 2019. Exactamente eso. Elecciones libres, elecciones democráticas. Convencida y muy segura de sí misma, Torres agregó: yo estoy aquí ante ustedes, señor presidente, señores magistrados y señora magistrada. Vengo a pedir justicia, vengo a pedir que se respete el Estado de Derecho y que se respete la democracia nacional. Otra candidata a la presidencia que sufrió los efectos del lawfare o guerra judicial sucia de parte de Telma y la Comisión Extranjera fue Zury Ríos. En este caso, Aldana lograron tener a sus servicios las estrategias de guerra judicial en el orden constitucional de Guatemala. Nos referimos a la Corte de Constitucionalidad. En el 2019, Zury Ríos fue inhabilitada para participar a las elecciones de la presidencia utilizando resoluciones falaces y espurias. Yo estoy en ley y no solamente la Constitución me lo garantiza, sino que también todos los tratados internacionales y los derechos y deberes cívicos y políticos. La Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia por unanimidad me ha inscrito como candidata a la presidencia y yo estoy en ley. Con ello, otro obstáculo más que Aldana eliminaba en su camino para su candidatura presidencial en el 2019. El expresidente Álvaro Arzú, personaje histórico, respetado y con un fuerte caudal de votos, especialmente en el área metropolitana del departamento de Guatemala, quien era alcalde de la ciudad, declaró abierta y públicamente contra la intervención extranjera y la violencia internacional. Además de ser un fuerte crítico a la Comisión Extranjera de Telma Aldana, fue otro obstáculo para los intereses políticos de esta cuenta. Sandoval y Aldana pusieron en marcha acusación criminal contra Álvaro Arzú y sus cercanos colaboradores, denominando el caso Caja de Pandora. Sin embargo, en medio de la lucha, el expresidente falleció, no prosperando el caso. No había, todos trabajaban, pero trabajaban de la municipalidad, darle la plaza fantasma. No era plaza fantasma. La esposa de Byron Lima se presentaba semanalmente. Aunque ella diga que no. Lo está inventando, se lo sacaron para agenciarse de una forma de... Otro caso más de lawfare o guerra judicial sucia promovida por Telma Aldana en su fallida candidatura a la presidencia del 2019. Así concluye, para quienes pensaron que el lawfare les permitiría llegar al poder político del Estado de Guatemala. Una larga historia de actos y hechos delictivos realizados en nombres de la ley, de los cuales alguien tendrá que rendir cuentas a la justicia guatemalteca e incluso a la justicia norteamericana. En el edificio de la corrupción, no todos sabemos el edificio sobrevalorado de más de 35 millones de quetzales que la señora prófuga de la justicia Telma Esperanza Aldana Hernández compró para la institución.
un edificio comprado en obra gris. Es cierto que el Ministerio Público tenía una necesidad de poder ampliar la cobertura de sus oficinas, pero tan fácil que hubiera sido que hubiera pedido a la Secretaría de Extensión de Dominio un bien para que se lo pudieran regalar, con lo cual el costo hubiera sido cero, pero ella, por su ambición y su avaricia, compró este edificio en obra gris, el cual el Ministerio Público aún no ha pasado. Presentamos la investigación en la misma Fiscalía de Asuntos Internos, donde el licenciado Marlon Pacheco, en primera instancia, lo manda a desestimar. Nos opusimos a la desestimación y el juez 11 de primera instancia penal, el juez Cojulum, ordenó al Ministerio Público la investigación. De nuevo, volviendo a resultar casualmente que tanto las personas que se encuentran hoy detenidas, es decir, el Pescaferro Maynor Lobos, Tel Maldana, que se encuentra con orden de captura, el señor Billy Valls y 3 personas del Ministerio Público, son presuntamente responsables de haber comprado un edificio para el Ministerio Público que no cumple con las condiciones que establece la ley. Y por eso Tel Maldana hoy está fuera del país. Está en Nueva York victimizándose y diciendo que aquí la estamos persiguiendo ilegalmente. Yo le quisiera decir a ella que refrescara y recordara cuando fue fiscal general y dijo que el que nada debe, nada teme. El que limpio se encuentra ni el jabón necesita, decía, y al siguiente día tener la orden de captura, sale huyendo para El Salvador y luego se va para Nueva York. A nosotros sí nos deja mucho que desear. Otro caso importante también es, donde también les sacamos una orden de captura a la señora Tel Maldana, es la contratación ilegal que hizo a favor del decano de la Facultad de Derecho, Dimas Gustavo Bonilla. Un caso donde se logró determinar fehacientemente que el decano no llegaba a dar las clases, que el decano no cumplió con los términos de referencia del contrato. Entonces el Ministerio Público avaló la investigación, en este caso sí, la Fiscalía de Delitos Administrativos, muy competente el fiscal, avaló la investigación y lograron determinar que Tel Maldana es responsable de este delito, y debido a eso se le tramitó una investigación que determinó que ella debe ser capturada para que venga a Guatemala y en ese caso solvente la asociación jurídica. Y otro caso, porque veo que ya estamos casi escasos de tiempo, ¿verdad?, es que estamos ya próximos a que la orden de captura internacional con fines de extradición en contra de Tel Maldana la tengamos lista, con lo cual ningún asilo, por mucho que lo tuviera, aunque yo sé que no lo tiene, pero por mucho que lo tenga y que traten de favorecerlo las autoridades demócratas de Estados Unidos, no van a poder frenarlo, porque esta orden de captura va a ser en Interpol, y cuando Interpol la ubique en Manhattan o en el lugar donde se encuentre, la van a poner a disposición de un juez de inmigración que, al ver las referencias, los graves delitos de corrupción que cometió, no va a tener más que encarcelarla y enviarla de regreso a Guatemala para que aquí sea juzgada. Hoy, ojo, Tel Maldana es inocente mientras no se demuestre su culpabilidad, pero es necesario traerla al país, encarcelarla en el Mariscal Zavala para que de alguna manera solvente a su situación jurídica. Y para plantear la denuncia penal en contra de Telma Aldana y de su administración, para que el Ministerio Público inicie una verdadera persecución penal con todos los documentos y argumentaciones que nosotros tenemos aquí, porque a ellos les corresponde la persecución penal y la tipificación de delitos y la individualización de los responsables. Robo millonario de 8 millones de quetzales. Pueblo de Guatemala, juzguen ustedes si hubo o no hubo sobrevaloración. Aquí digan y traten de defender lo indefendible, no lo van a poder. Toda vez que, conformidad con la revisión de expedientes que personalmente realicé a la FEST, se detectaron en varios casos y varios nombres de sindicados a los que, a su conveniencia, de manera selectiva investigaba y judicializaba, mientras que omitía a otras personas que por afinidad, amistad o cualquier otra índole no le convenía procesar penalmente. Aunado a eso, también ejercía una justicia ideologizada. Con base en lo anteriormente mencionado, procuraba casos en contra de personas que ideológicamente eran contrarios y favorecía a otros que le eran de su conveniencia. Actualmente existen investigaciones que permitirán establecer la justicia ideológica que tanto daño le ha hecho a la sociedad guatemalteca. Si esto fuera poco, también él trasiegó información de investigación a determinados actores. A pesar
de que existe prohibición legal por la reserva de las investigaciones, se tienen varias denuncias en contra del licenciado Juan Francisco Sandoval, quien posiblemente trasladaba ilegalmente información a ciertos actores, perjudicando las investigaciones, politizando la justicia y violentando la reserva de las investigaciones. Así también, con ello, se violentaba la presunción de inocencia de manera pública a determinadas personas. También hubo cooptación de la justicia penal en contra de sus enemigos, con alianza de algunos juzgadores, obviamente. Existen denuncias que están en investigación en donde se informa que se realizaban reuniones con algunos jueces con la finalidad de abrir causas con base en otras causas para perjudicar a determinadas personas que no les eran afines e incluso para favorecer a algunos que sí les convenía. Así también impulsaba su impunidad dentro del Ministerio Público con base en la creencia que aducía que tenía protección nacional e internacional. Existen varias denuncias administrativas y en sede fiscal que están totalmente paralizadas, porque hacía creer que contra él y su familia no tenía que proceder nada. Cuando con el tiempo no puedan sostener sus mentiras frente a aquellos que por el momento les permiten vivir como héroes o personas normales o verdaderos criminales de cuello blanco.